En plena noche, un lobo moribundo, con las fuerzas menguando, reúne las últimas fuerzas para llamar a la puerta de un cazador solitario. Cuando el cazador finalmente abre la puerta y deja entrar a regañadientes a la criatura herida, se enfrenta a una verdad tan profunda y cruda que lo sacude hasta la médula. ¿Qué secreto guarda este espíritu agonizante? ¿Y cómo cambiará todo lo que creía saber sobre la vida, la naturaleza y su propio destino? Siga atento mientras revelamos la asombrosa verdad que se esconde tras este inolvidable encuentro. En la escarpada extensión de un remoto paraje natural, donde la supervivencia es una batalla diaria y la naturaleza muestra su lado más brutal, un cazador curtido había construido su vida al límite de la soledad y la tradición. John, un experimentado rastreador y tirador, era conocido por su determinación inquebrantable y tenía fama de defender el antiguo código de la caza. Pasaba sus días recorriendo densos bosques y montañas áridas, una figura solitaria definida por el ritmo de la naturaleza y el eco de lejanos aullidos. Una fría tarde de otoño, cuando el crepúsculo se desvanecía en la oscuridad y un viento helador barría el terreno escarpado, John regresó a su cabaña aislada, un modesto refugio tallado en piedra y rodeado de tierras salvajes e indómitas. Fue en esta noche cuando el destino intervino de la manera más inesperada. Un sonido desesperado y estrepitoso en su puerta rompió el silencio, un golpe débil, pero insistente, que resonaba con la agonía de una vida que se acercaba a su fin. La curiosidad y una sensación de compasión renuente se agitaron en su interior cuando John se acercó a la puerta. Al abrirla, no se encontró con la tranquilidad habitual de la noche, sino con la desgarradora visión de un lobo moribundo. La majestuosa criatura, antaño símbolo de la naturaleza salvaje e indómita, yacía ahora maltrecha y frágil en su umbral, con los ojos nublados por el dolor y una silenciosa súplica de ayuda. El aire estaba cargado del olor a tierra húmeda y descomposición, un crudo recordatorio del despiadado ciclo de vida y muerte de la naturaleza. En ese instante, John sintió un conflicto que había reprimido durante mucho tiempo. Como cazador, siempre había visto a los lobos como adversarios o objetivos esquivos, criaturas a las que respetar y, a veces, temer. Sin embargo, la visión de este animal moribundo, vulnerable y suplicante, le obligó a enfrentarse a una verdad más profunda. Era un testimonio vivo de la fragilidad de la vida, un momento que trascendía los instintos primarios de la caza y desafiaba sus propias creencias sobre el equilibrio de la naturaleza. Con el lobo temblando en sus brazos, John sintió que aceptar a esta criatura herida no era solo un acto de misericordia, sino el comienzo de un viaje que desentrañaría secretos enterrados hace mucho tiempo. El último acto del lobo de llamar a su puerta llevaba un mensaje, una verdad que pronto lo sacudiría hasta la médula y redefiniría su comprensión del honor, la pérdida y el vínculo eterno entre el hombre y la naturaleza. La vida de John siempre había estado definida por la naturaleza. Durante décadas, como cazador y rastreador experimentado, había vagado por densos bosques y escarpadas montañas, con sus instintos afinados al sutil ritmo de la naturaleza. La naturaleza era su dominio, un lugar de belleza cruda y desafío implacable, donde cada crujido en la maleza y cada aullido lejano era una llamada a la acción. Sin embargo, en esa fatídica y gélida tarde de otoño, todo cambió. Después de un largo día cazando y recorriendo un terreno traicionero, John regresó a su apartada cabaña, un humilde refugio construido con piedra erosionada y rodeado de árboles centenarios. La noche era profunda y silenciosa. Los únicos sonidos eran el susurro del viento entre los pinos y el crujido de la nieve bajo los pies. Mientras se acomodaba, preparándose para un raro momento de descanso, un persistente y estrepitoso golpe rompió la quietud en su puerta, un golpe que parecía llevar el peso de la desesperación. Impulsado por una mezcla de curiosidad y un instinto que no podía identificar, John se levantó de su silla y se dirigió a la puerta. Con cautelosa determinación, la desbloqueó, esperando tal vez un animal perdido o un viajero perdido en el frío. En cambio,
Se encontró con una escena que desafiaba todo lo que había conocido sobre la naturaleza. Allí, temblando en la puerta, yacía un lobo moribundo. Su forma, antaño orgullosa, estaba demacrada y maltrecha. La majestuosa criatura que había vagado por los bosques ahora parecía frágil, con los ojos nublados por el dolor y la resignación. Por un momento, el endurecido exterior de John vaciló. En todos sus años de caza y supervivencia, había tratado a los lobos como rivales formidables, símbolos del espíritu indómito, tanto como objetivos de su persecución. Sin embargo, al enfrentarse a este animal moribundo, algo en lo más profundo de su ser se agitó. El estado de debilidad del lobo, su súplica silenciosa y desesperada, y el frío en el aire se combinaron para crear un momento que trascendió el brutal ciclo de depredador y presa. Fue un destello de vulnerabilidad crudo y sin filtros, una verdad que no podía ignorarse. Con una compasión vacilante, John levantó suavemente al lobo, cuyo cuerpo temblaba bajo su firme pero cuidadosa sujeción. Al entrar, dejó a la criatura en una desgastada alfombra cerca de la modesta chimenea. Mientras reunía sus suministros, un botiquín de primeros auxilios y una manta caliente, comenzaron a aflorar recuerdos largamente enterrados. En su juventud, antes de que las implacables lecciones de supervivencia lo hubieran endurecido, John se había conmovido una vez por el encuentro con un animal herido. Ese recuerdo, ahora tan lejano, brilló en su mente, instándole a actuar no como un cazador, sino como un cuidador. La decisión fue un profundo conflicto interno. Era como si el lobo, en sus últimas horas, le ofreciera una oportunidad de redención, un momento para salvar la brecha entre la violencia instintiva de la naturaleza y el lado tierno y frágil de la humanidad. Mientras John limpiaba cuidadosamente las heridas del lobo, no pudo evitar fijarse en los ojos del animal, antes salvajes e indómitos, ahora llenos de una tristeza casi humana. Cada suave gemido de la criatura moribunda atravesó el silencio de la cabaña, haciendo eco del profundo dolor de una vida pasada en lucha. En ese momento íntimo, mientras el viento invernal aullaba afuera, John sintió una empatía desconocida brotando dentro de él. Allí yacía una criatura que, a pesar de haber nacido en la naturaleza y ser un rival en la antigua danza de la supervivencia, ahora era vulnerable y necesitaba ayuda. Este no era el adversario que siempre le habían enseñado a perseguir. Era un testimonio vivo de la fragilidad de la vida. A lo largo de la larga noche, mientras John atendía las heridas del lobo e intentaba detener el flujo de sangre, un diálogo silencioso se desarrolló dentro de él. La visión del animal herido le obligó a enfrentarse a verdades incómodas sobre el coste de su estilo de vida, sobre la delgada línea entre la supervivencia y la crueldad, y sobre la posibilidad de que la compasión pudiera ser la cualidad que le distinguía. La presencia del lobo, tan cruda y descarnada, desafiaba su identidad establecida como cazador. Le incitaba a considerar si la implacable búsqueda de la vida en la naturaleza había, con el tiempo, despojado la capacidad de misericordia. Cuando los primeros indicios del amanecer comenzaron a filtrarse a través de las ventanas heladas, John todavía estaba sentado junto al lobo herido que dormía. La respiración lenta y rítmica de la criatura, mezclada con el suave crepitar del fuego agonizante, creaba una atmósfera solemne y transformadora a la vez. En esa frágil luz del amanecer, John sintió un cambio irreversible en su interior, una agitación de sentimientos reprimidos durante mucho tiempo y un creciente deseo de redefinir lo que significaba vivir realmente en armonía con la naturaleza. El lobo moribundo, en su último acto de vulnerabilidad, se había convertido en un espejo que reflejaba sus propias complejidades ocultas y la posibilidad de redención. Mientras estaba allí sentado, perdido en sus pensamientos y en la tranquila dignidad del animal herido, John juró en silencio que los acontecimientos de esa noche marcarían el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Ya no se definiría únicamente por los instintos del cazador. En su lugar, abrazaría todo el espectro de lo que significaba existir en la naturaleza. Un delicado equilibrio entre fuerza y ternura,
supervivencia y compasión. En los primeros días después de esa fatídica noche, John se encontró enfrentando un tira y afloja interno mientras cuidaba al lobo moribundo, cuyos frágiles respiros y suaves gemidos puntuaban la quietud de su cabaña. Con cada hora que pasaba, el animal herido, al que a regañadientes había llamado Sombra, comenzaba a mostrar pequeños signos de respuesta a sus tiernos cuidados. John limpió y vendó meticulosamente la profunda herida en el costado de Sombra, mientras su mente se agitaba con emociones contradictorias. Como cazador, había estado condicionado durante mucho tiempo a ver a los lobos como competidores formidables y adversarios esquivos. Sin embargo, ahora, enfrentado a la cruda vulnerabilidad de una criatura al borde de la muerte, experimentó una conmoción de compasión que trastornó sus creencias de toda la vida. Durante los días siguientes, la lenta recuperación de Shadow obligó a John a alterar sus rutinas diarias. Las mañanas que antes se dedicaban exclusivamente al rastreo y la caza, ahora incluían momentos de cuidado, preparar comidas calientes para Shadow, ajustar cuidadosamente sus vendas y hablarle suavemente al animal como si le ofreciera consuelo. En estos momentos de tranquilidad, John se encontró reflexionando sobre el coste de su duro estilo de vida. La naturaleza dura e inflexible de la vida salvaje lo había convertido, a lo largo de los años, en un hombre definido por sus instintos de supervivencia y un exterior endurecido. Pero el lobo herido, con sus ojos nublados y su cuerpo tembloroso, lo desafió a cuestionarse si su enfoque de la vida le había robado la humanidad que una vez poseyó. Fuera del santuario inmediato de su cabaña, sutiles cambios comenzaron a extenderse por la comunidad local. Los vecinos, inicialmente alarmados por la presencia de un lobo moribundo en la puerta de un cazador, comenzaron gradualmente a susurrar sobre un acontecimiento más profundo, casi místico. En conversaciones en voz baja en el restaurante local, los residentes mayores recordaban historias de un espíritu guardián, un lobo cuya aparición en tiempos de desesperación había unido una vez a una comunidad fracturada. Estas historias, mezcladas con la evidencia tangible del sufrimiento de Sombra, le daban un aire de conmovedor significado a la difícil situación de John. Incluso aquellos que una vez lo habían tachado de cazador solitario y empedernido, ahora consideraban su compasión con una mezcla de curiosidad y respeto. Al mismo tiempo, la lucha interna de John se intensificaba. Por la noche, mientras Shadow descansaba en una cama improvisada de viejas mantas cerca del parpadeante calor del fuego agonizante, John se sentaba en silencio, perdido en sus pensamientos. Recordaba momentos de su juventud en los que, antes de convertirse en un cazador implacable, se había conmovido por la difícil situación de un animal pequeño y herido, un recuerdo tan lejano que había permanecido enterrado durante mucho tiempo bajo capas de supervivencia y pragmatismo. Ahora, mientras acariciaba con ternura el pelaje enmarañado del lobo y observaba el ritmo lento y constante de su respiración, esos sentimientos largamente reprimidos afloraron a la superficie. Cuestionó la naturaleza misma de su identidad. ¿Era únicamente un cazador o había un pozo oculto de empatía aún vivo dentro de él? Una noche particularmente introspectiva, mientras la lluvia golpeaba la ventana y el viento murmuraba entre los pinos de fuera, John decidió anotar sus pensamientos en un gastado diario de cuero. Escribió sobre la dicotomía de su existencia, una vida definida por la incesante persecución de la presa y la emoción de la caza, yuxtapuesta con los tiernos y casi frágiles momentos de cuidar de Shadow. Cada palabra en la página se sentía como un pequeño paso hacia la reconciliación de las partes conflictivas de sí mismo. Se preguntaba si el lobo herido no era solo una víctima del destino, sino un catalizador, un mensajero silencioso que lo instaba a redescubrir el arte perdido de la compasión y a reparar las fracturas internas que años de caza solitaria habían dejado atrás. El veterinario local, el Dr. Carter, que había examinado la herida de Shadow, confirmó que, aunque la herida era grave, había una posibilidad prometedora de recuperación si se mantenía el cuidado adecuado. Sin embargo, las suaves palabras de consuelo del doctor,
Carter venían acompañadas de una advertencia. Si la herida había sido infligida por otro animal o como resultado de un encuentro violento, podría tener un significado más profundo, uno que sugiriera que el sufrimiento de Shadow no era un accidente aislado, sino quizás una consecuencia de un conflicto más grande y sin resolver en la naturaleza. Esta posibilidad inquietó aún más a John. ¿Era posible que Shadow hubiera sido atacado por una manada rival o que alguna otra fuerza misteriosa hubiera puesto en marcha esta cadena de acontecimientos? Las preguntas sin respuesta comenzaron a entrelazarse con su creciente empatía, instándolo a considerar las implicaciones más amplias de su papel, no solo como cuidador, sino como mediador entre las duras realidades de la naturaleza y la frágil necesidad de curación. A medida que pasaban los días, John comenzó a notar sutiles cambios en el comportamiento de Shadow. Las respiraciones antes dificultosas se volvieron más constantes, y los ojos del perro, aunque todavía ensombrecidos por el dolor, empezaron a mostrar destellos de alerta e incluso gratitud. A veces, como en una comunicación silenciosa, Shadow fijaba su mirada en John con una intensidad que parecía hablar de un sufrimiento compartido y un entendimiento tácito. Estos momentos profundizaron la transformación interna de John, obligándolo a reevaluar sus creencias de larga data sobre la naturaleza y su lugar en ella. En los rincones tranquilos de su mente, David luchaba con la idea de que el acto de cuidar de Sombra era un puente que conectaba su endurecido exterior con el tierno núcleo que durante mucho tiempo había temido haber perdido. El lobo herido se estaba curando lentamente, y con ello, John sintió un sutil cambio correspondiente dentro de sí mismo. Empezó a ver que la naturaleza no era simplemente un campo de batalla de supervivencia, sino también un reino de curación y redención. Este despertar era agridulce, llevaba el peso de los arrepentimientos del pasado y la promesa de un futuro más compasivo. Mientras John atendía al frágil y tembloroso lobo en su cabaña, un momento de tranquilidad se instaló entre ellos. Las respiraciones entrecortadas del animal puntuaban el pesado silencio, y sus ojos, nublados por el dolor pero extrañamente sabios, parecían pedir algo más que un mero cuidado físico. En ese entorno íntimo, mientras John limpiaba y vendaba suavemente la profunda herida a lo largo del flanco del lobo, algo inesperado llamó su atención. Mientras examinaba cuidadosamente la herida, John notó una pequeña etiqueta de intrincado diseño que se había enredado en el pelaje enmarañado del lobo cerca de su cuello. Al principio, supuso que era una etiqueta de identificación estándar de una organización local de vida silvestre. Sin embargo, al acercarla a la luz, descubrió algo que hizo que su corazón latiera con una mezcla de incredulidad y dolorosa nostalgia. La etiqueta no tenía grabados los números o logotipos habituales, sino un emblema finamente grabado que le resultaba asombrosamente familiar. Era el mismo escudo que adornaba una fotografía descolorida de su padre, tomada hace mucho tiempo, cuando su padre recorría estos mismos bosques como un respetado rastreador y guardián de la naturaleza. La mente de John se aceleró. Desde que tenía memoria, su padre había hablado de una antigua tradición, un pacto secreto entre los cazadores y la naturaleza, en el que a ciertas familias se les encomendaba el deber de honrar y proteger el delicado equilibrio de la naturaleza. Este legado, del que se susurraba en voz baja durante las tranquilas veladas junto al fuego, siempre había parecido más un mito que una realidad. Sin embargo, aquí en los ojos moribundos del lobo herido, había pruebas innegables de que el mundo de su padre no era simplemente una colección de viejas historias, sino una verdad viva y palpitante. A medida que se daba cuenta, la mano de John temblaba mientras examinaba la etiqueta. La inscripción a lo largo de su borde, desgastada pero aún legible, decía: «En memoria de aquellos que honran la naturaleza». Era como si la propia etiqueta fuera un puente a través del tiempo, que lo conectaba con un pasado que había descuidado durante mucho tiempo. Los recuerdos de su padre, su tranquila sabiduría, su profunda reverencia por la naturaleza y su sonrisa secreta cuando hablaba de las costumbres ancestrales,
volvieron a aflorar. John comprendió de repente que el lobo que tenía ante sí no era un animal cualquiera, era una reliquia viviente de un legado que su padre había apreciado. El lobo, en sus últimas horas, había sido enviado como mensajero, regresando para entregar una verdad que lo sacudió hasta la médula. Abrumado por el giro, los pensamientos de John se arremolinaron. Recordó cómo en su juventud le habían enseñado a ver el bosque únicamente como un reino de supervivencia, un lugar donde la caza era la ley suprema. Sin embargo, la imagen de su padre, gentil, casi místico, guiándolo con mano firme, le recordaba que la naturaleza también era un santuario de honor y compasión ancestrales. En ese momento cargado de emoción, el lobo herido se convirtió en un símbolo de ese legado olvidado. Su sufrimiento no era un mero accidente de la naturaleza, sino un llamado deliberado y doloroso a la redención. Mientras John estaba sentado allí, la tormenta de afuera se intensificó, como si hiciera eco del tumulto dentro de él. Con la etiqueta agarrada en una mano y su gastado diario abierto ante él, comenzó a escribir frenéticamente, tratando de capturar la avalancha de emociones y la sorprendente conexión que acababa de revelarse. Cada palabra que escribía se sentía como una invocación del pasado, una súplica desesperada para recordar las viejas formas de respeto y unidad entre el hombre y la naturaleza. La sorpresa no terminó ahí. En los días siguientes, mientras cuidaba del lobo y buscaba en viejos registros familiares, John descubrió un polvoriento diario encuadernado en cuero escondido en un rincón olvidado de las pertenencias de su padre. El diario contenía entradas crípticas sobre reuniones secretas con otros cazadores que habían jurado preservar el antiguo pacto entre su linaje y la naturaleza. Su padre había escrito sobre rituales realizados bajo la luna llena, sobre noches pasadas en comunión silenciosa con los espíritus del bosque y sobre la profunda creencia de que cada criatura, ya sea depredadora o presa, albergaba una parte del alma del mundo. Un pasaje en particular decía: «Cuando el guardián regrese en su hora final, que se conozca la verdad de nuestro legado, porque en su dolor está nuestra salvación». Las palabras, que resonaban como un encantamiento olvidado hace mucho tiempo, le llegaron al alma a John. Era como si su padre hubiera previsto este momento, el desesperado golpe del lobo moribundo en su puerta, y lo hubiera preparado para un destino entrelazado con el espíritu mismo de la naturaleza. Perseguido por estas revelaciones, John comenzó a cuestionar todo lo que había sabido sobre su vida como cazador. El legado de su padre, durante tanto tiempo envuelto en el misterio y desestimado como mero folclore, ahora exigía reconocimiento. El lobo herido, que llevaba el emblema de su ascendencia, era a la vez un testamento final de las veneradas tradiciones de su padre y una llamada a abrazar una relación más profunda con la naturaleza. John comprendió que esta revelación no podía ignorarse. Desafiaba los cimientos mismos de su identidad. Un cazador endurecido, obligado a enfrentarse a la delicada interacción entre la supervivencia y la compasión. En ese momento crucial, mientras miraba a los ojos llenos de alma del lobo moribundo y releía las descoloridas anotaciones del diario, John sintió una transformación en su interior. La verdad que se había transmitido a través del sufrimiento del animal no tenía por objeto condenarlo, sino redimirlo. Era una invitación a recuperar un legado que honraba no solo la emoción de la caza, sino el deber sagrado de proteger y cuidar la naturaleza. La comprensión le golpeó con la fuerza de una revelación y la suave calidez de un regreso a casa largamente esperado. En los días posteriores a la revelación trascendental, John se encontró a la deriva en un mar de emociones contradictorias y alianzas cambiantes. El descubrimiento de la emblemática etiqueta, que llevaba el mismo escudo que la descolorida fotografía de su padre, y las entradas redescubiertas del diario habían sacudido los cimientos mismos de su identidad. John, que antes era un hombre definido únicamente por sus habilidades como cazador, se enfrentaba ahora a una profunda agitación interna, la constatación de que su linaje estaba entrelazado con un antiguo pacto de compasión y reverencia por la naturaleza. En casa, la transformación era palpable.
La cabaña de John, que antes era una fortaleza de soledad y supervivencia, había adquirido un aire de tranquila santidad. El lobo maltrecho, al que había llegado a llamar Sombra, descansaba en una cama de mantas cuidadosamente dispuesta cerca del fuego parpadeante, mientras que la placa de identificación descansaba en un lugar destacado, en un estante de madera, junto al viejo diario de su padre. Cada mañana, mientras la luz del sol se colaba por las ventanas heladas, John se sentaba en silencio, contemplando el legado que se le había impuesto. En esos momentos revivía recuerdos de su juventud, momentos tiernos que su padre había contado en voz baja, noches místicas bajo la luna llena en las que el bosque parecía hablar en un idioma más antiguo que el tiempo. La noticia del extraño y conmovedor incidente pronto se extendió por toda la comunidad local. En la siguiente reunión del ayuntamiento, celebrada en el histórico centro comunitario, John fue invitado a compartir su historia. La sala estaba llena de residentes, historiadores locales e incluso algunos funcionarios escépticos. Entre ellos, Lasra Jenkins, una venerable mujer conocida por su profundo conocimiento de la tradición local, observaba atentamente a John. Cuando habló del emblema, de las descoloridas anotaciones del diario y del etéreo mensaje que habían transmitido las palabras de su padre, un silencio se apoderó de la sala. Para muchos, su relato resonó como un recordatorio de viejas leyendas. Para otros, suscitó dudas sobre la fusión del mito con la vida moderna. El señor Hargrove, siempre pragmático, expresó su preocupación durante el debate. «Aunque respeto tu dedicación, John», comentó en tono mesurado, «debemos tener cuidado de no dejar que los sentimientos nublen nuestro juicio. Existe el peligro de romantizar estas leyendas cuando están en juego cuestiones prácticas de seguridad y orden». Sus palabras hacían eco de las preocupaciones de una facción de la comunidad que temía que adoptar interpretaciones tan místicas pudiera conducir a decisiones irracionales en materia de gestión de la vida silvestre. Sin embargo, a medida que varios residentes de toda la vida y entusiastas del folclore intervenían con historias personales de encuentros milagrosos, la tensión en la sala crecía. Muchos recordaban cómo, en tiempos de conflictos personales y comunitarios, animales guardián similares habían aparecido como faros de esperanza, uniendo a los vecinos con actos de silenciosa redención. A raíz del debate público, John se encontró con que sus amigos y aliados más cercanos estaban divididos. Mark, que siempre había estado a su lado, luchaba con su propio conflicto interno. Una fría tarde, mientras tomaban una humeante taza de café en un tranquilo rincón de un restaurante local, Mark admitió: «John, siempre he admirado tu pasión, pero esta revelación es como si te estuviera destrozando. Me preocupa que al tratar de abrazar este legado puedas perder la practicidad que te hizo ser quien eres». La preocupación de Mark era sincera y obligó a John a enfrentarse al delicado equilibrio entre abrazar una nueva conexión espiritual y permanecer anclado en la realidad. Su conversación, aunque cargada de tensión, acabó por profundizar su vínculo, ya que ambos reconocieron que la transformación a menudo se produce a costa de viejas certezas. Mientras tanto, la veterinaria local, la Dra. Simmons, que había tratado a Shadow durante la emergencia inicial, aportó otra perspectiva. En una consulta tranquila en su clínica, comentó: «He visto muchos animales heridos en mi carrera, pero rara vez uno lleva el aura de algo más, algo casi sagrado. Es como si el dolor de Shadow contuviera un mensaje que va más allá de la lesión física». Sus observaciones dieron más crédito a quienes creían que el encuentro de John formaba parte de un antiguo ciclo casi predestinado de renovación y curación. En casa, mientras John pasaba largas horas con Shadow, comenzó a documentar cada matiz de su experiencia en un diario encuadernado en cuero, un proyecto que se convirtió tanto en una salida emocional como en la crónica de un renacimiento personal. Sus anotaciones eran crudas y honestas, detallando los momentos de duda, los recuerdos que había reprimido durante mucho tiempo y el lento, doloroso pero esperanzador proceso de curación. En estas horas de soledad, la cabaña se transformaba en un santuario donde convergían el pasado y el presente,
un lugar donde el legado de su padre y los susurros del bosque se fundían en uno. Sin embargo, no todo era armonioso. En Internet, el blog de David atrajo tanto a partidarios como a duros críticos. Algunos lectores alabaron su valentía y lo llamaron un custodio moderno de la sabiduría antigua, mientras que otros desestimaron su relato como una fantasía elaborada. Los comentarios polarizantes añadieron otra capa a su confusión interna. Cada comentario, cada correo electrónico, lo obligaron a lidiar con la dualidad de la naturaleza humana, la capacidad tanto de empatía como de escepticismo. Con el tiempo, sin embargo, estas variadas reacciones comenzaron a fusionarse en una nueva comprensión. A través de las voces conflictivas de sus amigos, miembros de la comunidad e incluso extraños, John comenzó a ver que su transformación no era un viaje solitario, sino parte de una narrativa más amplia, una necesidad comunitaria de redescubrir los valores de la compasión y el respeto por la naturaleza. El lobo herido, la emblemática etiqueta y las anotaciones olvidadas del diario eran todos hilos de un tapiz que conectaba su historia personal con el espíritu perdurable de la naturaleza. A medida que pasaban las semanas, la lucha interior de John comenzó a convertirse en una resolución silenciosa. Se dio cuenta de que el camino a seguir requería que honrara ambos lados de su naturaleza, el cazador pragmático y el guardián compasivo. Al aceptar esta dualidad, encontró un nuevo propósito: convertirse en un puente entre los antiguos legados de la naturaleza y el mundo moderno. Esta toma de conciencia, aunque dolorosa, también fue liberadora y preparó el escenario para la siguiente fase de su viaje, un viaje que exigiría aún más valentía y compromiso. En las semanas posteriores a esa fatídica noche, mientras John seguía cuidando de Shadow, surgieron nuevas complejidades que profundizaron aún más el misterio que rodeaba la aparición del lobo moribundo. Pronto se hizo evidente que la presencia de Shadow no era una tragedia aislada, sino parte de un tapiz más amplio de acontecimientos y legados ocultos que llegaban hasta el corazón mismo de la naturaleza y la comunidad local. Una fría mañana, mientras John estaba fuera recogiendo leña, se encontró con un viejo trampero llamado Hank cerca del borde del bosque. Hank, un hombre canoso cuyos ojos reflejaban décadas de experiencia con la naturaleza, habló en voz baja y mesurada sobre avistamientos de un extraño lobo herido que deambulaba por la región. «Recuerdo una época», recordó Hank, «en la que un lobo así no era solo un animal, era una señal, una especie de mensajero. La gente solía creer que esas criaturas llevaban el peso de la tristeza y la esperanza del bosque». La historia de Hank, aunque mezclada con escepticismo, insinuaba un antiguo sistema de creencias que John nunca había entendido del todo. Esta conversación despertó una tranquila curiosidad en John, sugiriendo que la herida de Shadow podría haber sido el catalizador de un fenómeno más profundo, casi ritualista, que una vez había unido a la gente de la zona. Al mismo tiempo, comenzaron a circular rumores sobre la misteriosa llegada de Shadow entre la comunidad de cazadores locales. Algunos cazadores veteranos, que durante mucho tiempo se habían enorgullecido de su profundo conocimiento de la naturaleza, expresaron una mezcla de incredulidad y malestar. Uno de esos cazadores, conocido simplemente como Big Joe, relató una antigua leyenda transmitida de generación en generación. La historia de un lobo guardián que aparecía en momentos de gran agitación para recordar a los hombres su olvidado deber de honrar el mundo natural. Las reminiscencias de Big Joe añadieron una capa de folclore a la sombría realidad de la condición de sombra, y para John desdibujaron los límites entre mito y verdad. Mientras tanto, en la tranquila soledad de su cabaña, el viaje emocional de John adquirió una dimensión aún más personal. Una noche, cuando ya era tarde, mientras estaba sentado junto a las brasas moribundas de su fuego con Shadow, acurrucado a su lado, recibió una carta manuscrita que se deslizó por debajo de su puerta. El sobre tenía una delicada escritura descolorida y no tenía remitente. En el interior, la carta estaba firmada por Grace. En ella, la escritora relataba recuerdos de una época
en la que un lobo herido había aparecido durante una crisis familiar, una época en la que el sufrimiento del animal había dado lugar a actos de bondad inesperados y a una profunda curación de la comunidad. Las palabras de Grace, impregnadas de dolor y esperanza, resonaron profundamente en John. Insinuaban que la aparición de Shadow era parte de un legado recurrente, un mensaje destinado a recordar a aquellos que aún creían en el poder de la compasión, que incluso en nuestros momentos más oscuros, una chispa de esperanza puede encender el cambio. Al mismo tiempo, las autoridades locales, estimuladas por el aumento de las denuncias de vecinos preocupados, comenzaron a mostrar interés por la suerte de Shadow. Una patrulla de rutina del control de animales ya había notado el comportamiento inusual del lobo, y comenzaron a circular rumores de posibles esfuerzos de reubicación. Estas intervenciones oficiales suponían un nuevo reto para John. Si le quitaban a Shadow, la delicada conexión que había forjado con el animal herido y las posibles revelaciones que podría desvelar sobre un antiguo legado podrían perderse para siempre. La amenaza de la intervención burocrática añadió urgencia a su búsqueda, obligándole a sopesar su deber personal frente a los mandatos impersonales de la gobernanza moderna. En medio de estos acontecimientos, los conflictos internos de John, reprimidos durante mucho tiempo, empezaron a resurgir. Su vigilia nocturna sobre Shadow se convirtió en un crisol emocional, donde los recuerdos de pérdidas pasadas y oportunidades perdidas se mezclaban con el dolor crudo del presente. Comenzó a documentar sus experiencias en un diario desgastado, registrando no solo el progreso físico de la recuperación de Shadow, sino también los sutiles cambios en su propia perspectiva. Cada entrada era una mezcla de observaciones detalladas y reflexiones, un testimonio de su lucha por reconciliar su identidad como cazador con su emergente papel como cuidador y, tal vez, guardián de la sabiduría ancestral. Además, su creciente blog en línea comenzó a atraer tanto a simpatizantes empáticos como a críticos duros. Los lectores compartían experiencias similares de encuentros inesperados con la naturaleza, y muchos relataban historias de animales heridos que, con el tiempo, se habían convertido en símbolos de esperanza en sus propias vidas. Un comentarista, que escribía bajo el seudónimo de Nature's Healer, describió una transformación personal provocada por un encuentro fortuito con una criatura herida. Estas historias compartidas, aunque diversas en cuanto a detalles, convergieron para formar una red de voces que subrayaban una verdad universal, que la naturaleza, en toda su brutalidad y belleza, podía enseñar profundas lecciones sobre la resiliencia y la redención. A medida que estas subtramas se entrelazaban, los relatos crípticos de Hank, las leyendas de Big Joe, la misteriosa carta de Grace y la creciente presión de las autoridades, John sintió una creciente necesidad de descubrir toda la verdad detrás del sufrimiento de Shadow. Empezó a considerar que la herida podría no haber sido del todo accidental. La naturaleza precisa, casi ritualista, de la herida de sombra, junto con el conmovedor simbolismo de la carta y los ecos de leyendas olvidadas hace mucho tiempo, insinuaban la posibilidad de que alguien o algo hubiera marcado deliberadamente al lobo como mensajero. Esta inquietante idea llevó a John a preguntarse si había una fuerza oculta en acción, una fuerza decidida a reavivar el antiguo pacto entre el hombre y la naturaleza, o tal vez a advertir de un cambio inminente en un mundo que había perdido el contacto con sus raíces. En la tranquila soledad de su cabaña, rodeado de los suaves y persistentes gemidos de sombra y del constante rasguño de su pluma sobre el papel, John se dio cuenta de que su viaje se estaba convirtiendo en algo mucho mayor de lo que había imaginado. No se trataba solo de curar a un animal herido, sino de reconectar con un legado de compasión que trascendía el tiempo. Cada nueva pista, cada historia susurrada y cada desafío, tanto interno como externo, lo adentraba más en la enigmática interacción entre la naturaleza y el corazón humano. En la tranquila soledad de su cabaña, mientras los días se desdibujaban con el ritmo lento y cuidadoso del cuidado de Shadow, David comenzó a sentir el profundo peso de su confusión interior. Cada día,
al observar el frágil progreso de la recuperación del lobo herido, se veía obligado a enfrentarse a sus propias emociones enterradas, recuerdos de pérdida, aislamiento y una vida que antes se definía únicamente por la búsqueda de la caza. El dolor y la vulnerabilidad de Shadow ya no eran solo heridas físicas, se habían convertido en espejos que reflejaban las cicatrices profundamente arraigadas que David había intentado ocultar durante mucho tiempo tras su endurecido exterior. Una noche especialmente fría, mientras el viento aullaba en el exterior y la lluvia tamborileaba implacable contra las desgastadas ventanas de la cabaña, David se sentó en su pequeño escritorio de madera. La única luz provenía de una lámpara parpadeante que proyectaba sombras largas y vacilantes sobre su diario. Escribía febrilmente. Su pluma tachaba pensamientos que habían estado atrapados en los recovecos de su corazón durante años. Recordaba los primeros días de su vida, una época en la que la compasión y la sensibilidad lo definían antes de que las implacables lecciones de supervivencia se apoderaran de él. Con cada palabra que escribía, David sentía un deshielo gradual del hielo emocional que lo había encerrado durante tanto tiempo. Sin embargo, este viaje interior no estuvo exento de conflictos. Durante una visita al restaurante local, donde había compartido tranquilamente su historia con algunos vecinos comprensivos, se encontró con reacciones encontradas. Un anciano, cuyos ojos brillaban con un recuerdo agridulce, le dijo: «Recuerdo cuando aparecía un animal herido y unía a la gente de nuestra comunidad. Era una señal de que, incluso en las dificultades, se podía encontrar esperanza». Por el contrario, otro cliente desestimó el relato de David con una sonrisa escéptica, argumentando que no era más que una fantasía sentimental. Estas voces contradictorias reflejaban la batalla interna de David, una lucha entre el anhelo de abrazar un legado compasivo y la mentalidad arraigada y de supervivencia de un cazador de toda la vida. De vuelta a casa, la tensión se intensificó a medida que llegaban las respuestas en línea a sus entradas de blog. Mientras que muchos lectores expresaban su sincero apoyo y compartían sus propios encuentros transformadores con la naturaleza, algunos comentarios duros lo acusaban de caer en ilusiones. Un comentario particularmente mordaz decía: «Estás idealizando el peligro y olvidando que la naturaleza es despiadada». Estas críticas le afectaron profundamente, obligando a David a cuestionarse si su nueva empatía no era más que un escapismo de las duras realidades de su vida pasada. Estas interacciones digitales añadieron otra capa a su conflicto interno, donde cada palabra amable se veía contrarrestada por la punzada de la duda. En un momento inesperado de vulnerabilidad, David llamó a su viejo amigo Mark. Por teléfono, Mark le confesó que él también había sentido la punzada del aislamiento durante los últimos años, una época en la que incluso la naturaleza parecía indiferente a sus luchas. «Quizá todos estamos buscando algo que cure nuestros corazones rotos», dijo Mark en voz baja. Esta conversación, tierna y llena de comprensión mutua, proporcionó a David un breve respiro de su tormento interior. Le recordó que el camino hacia la curación no era algo que tuviera que afrontar solo, aunque el camino estuviera impregnado de dolor personal. Al mismo tiempo, la veterinaria local, la doctora Mita Simmons, que había estado tratando a Shadow, ofreció una perspectiva que resonó con el drama interior que se estaba desarrollando en David. «He visto muchos animales heridos, pero rara vez uno lleva tanto peso de dolor como Shadow», observó durante uno de sus chequeos rutinarios. Su tono suave y su mirada empática subrayaron una verdad que David se había mostrado reacio a aceptar, que el sufrimiento de Shadow era, en muchos sentidos, un reflejo de su propio dolor no resuelto, un recordatorio silencioso de que el acto de curación requería reconocer tanto el dolor del pasado como la posibilidad de renovación. A medida que pasaban los días, la rutina nocturna de David se convirtió en un ritual de introspección. Sentado junto al fuego moribundo, contemplaba el bosque oscuro, escuchando los lejanos llamados de las criaturas nocturnas. En esos momentos, los límites entre su propio sufrimiento y el dolor de Shadow se difuminaban. Cada suave gemido del lobo herido,
Cada suspiro del viento a través de los pinos se convertía en una sinfonía de dolor compartido y frágil esperanza. Fue en estos momentos tranquilos, casi sagrados, cuando David se dio cuenta del verdadero coste de su vida como cazador, una vida que, durante tanto tiempo, había valorado la fuerza por encima de la sensibilidad. Ahora, al cuidar de Shadow, se veía obligado a enfrentarse a la delicada interacción entre la supervivencia y la compasión. Los conflictos internos se hicieron aún más pronunciados cuando David se adentró en viejos álbumes y recuerdos familiares. Las fotografías de su padre, que en su día fue un cazador venerado que hablaba de la profunda y mística conexión con la naturaleza, le recordaban de forma conmovedora un legado que había ignorado durante mucho tiempo. Estas imágenes despertaron en él un profundo anhelo, el deseo de recuperar no solo sus habilidades como rastreador, sino también el espíritu tierno y compasivo que se había visto ensombrecido por años de dificultades y pérdidas. En medio de estas luchas emocionales, David también comenzó a ver un sutil cambio en el comportamiento de Shadow. Las respiraciones antes dificultosas del lobo se volvieron gradualmente más constantes, y sus ojos, aunque todavía nublados por el dolor, comenzaron a reflejar momentos de claridad e incluso gratitud. En la comunión silenciosa y compartida entre el hombre y el animal, David sintió que el acto de cuidar estaba reparando lentamente no solo el cuerpo de Shadow, sino también las partes fracturadas de su propia alma. La realización fue agridulce. Cada pequeño signo de recuperación era un recordatorio de las cicatrices que nunca desaparecerían por completo, pero también despertaba una tranquila esperanza de que la curación era posible. Así, atrapado entre los ecos de los arrepentimientos pasados y la promesa de nuevos comienzos, el mundo interior de David se transformó en un campo de batalla de emociones. El lobo herido ya no era solo una criatura necesitada, era un emblema viviente del poder curativo de la compasión, una llamada a reconciliar las dualidades de su naturaleza. Al abrazar este complejo y doloroso viaje, David comenzó a comprender que la verdadera fuerza no residía en reprimir sus vulnerabilidades, sino en aceptarlas como parte de un tapiz de vida más amplio e interconectado. Una noche amarga. Mientras el viento sacudía los cristales de la ventana y una espesa niebla se extendía por el escarpado paisaje, el mundo de tranquila reflexión de David se vio repentinamente interrumpido por una serie de acontecimientos inquietantes. Mientras revisaba las anotaciones del día junto al fuego que se apagaba, notó una inusual serie de huellas fuera de la cabaña, un patrón que parecía demasiado deliberado para ser dejado por un simple perro callejero. Estas huellas, más grandes y profundas que las de Shadow, conducían a un sendero estrecho y cubierto de maleza que se adentraba en el oscuro bosque. Su disposición precisa sugería un paso decidido, como si alguien o algo hubiera guiado al lobo herido hasta la puerta de su casa. Impulsado por una mezcla de inquietud y creciente curiosidad, David se aventuró a salir a la mañana siguiente. En la pálida luz del amanecer, siguió el rastro de huellas que se alejaban de su cabaña y se dirigían hacia el denso bosque. A lo largo del camino, descubrió más pruebas que profundizaban el misterio. Fragmentos de lo que parecía ser tela rasgada aferrada a las zarzas, un trozo roto de un viejo collar de cuero e incluso rastros de sangre que no coincidían con la herida de Sombra. La idea de que pudiera estar involucrada otra fuerza le hizo estremecerse. Ese mismo día, mientras estaba en la ciudad, David recibió una nota anónima que le habían metido discretamente en el buzón. La nota estaba escrita con una letra de araña y decía: «La verdad se esconde en los ecos del pasado. Encuentra la piedra que recuerda». Adjunta, había una pequeña fotografía descolorida que mostraba una piedra erosionada por el tiempo en un antiguo claro en lo profundo del bosque. Un lugar que las leyendas locales mencionaban a menudo, pero que pocos se atrevían a explorar. El críptico mensaje de la nota resonó en David, intensificando la sensación de que su encuentro con Shadow era parte de un tapiz de acontecimientos mucho más amplio, casi ritualista. A medida que pasaban los días, David se vio acosado por sueños recurrentes.
En estos sueños, un lobo espectral aparecía a su lado, con los ojos brillando con una luz inquietante, y una voz misteriosa murmuraba palabras que David apenas podía entender. Recuerda, recuerda el vínculo que cura. Estas vívidas e inquietantes visiones desdibujaban la línea entre la realidad y el mito, erosionando aún más la certeza a la que se había aferrado como cazador de toda la vida. Los sueños le dejaron la persistente sensación de que la llegada del lobo herido no era un mero accidente, sino el preludio de una revelación aún más profunda, una llamada a desenterrar un legado oculto que había estado enterrado durante mucho tiempo bajo capas de tiempo y escepticismo. Mientras tanto, en una reunión local de amantes de la naturaleza, David escuchó conversaciones en voz baja sobre avistamientos recientes de actividad inusual de la vida silvestre cerca de una granja abandonada en las afueras de la ciudad. Varios cazadores experimentados hablaron en tono reverente de un lobo espíritu moribundo que había sido visto cojeando por la maleza con una tristeza inexplicable. Un hombre recordó cómo años atrás se rumoreaba que un animal así aparecía en tiempos de grandes conflictos, llevando consigo un mensaje de advertencia y un recordatorio del frágil equilibrio de la naturaleza. Aunque la mayoría desestimaba estas historias como folclore, ahora adquirían una relevancia escalofriante a la luz del estado de Shadow y las pistas que David había descubierto. A medida que David juntaba estos fragmentos de evidencia, una serie de huellas deliberadas, la nota anónima con su mensaje evocador y los inquietantes cuentos locales, comenzó a sentir que se estaba desarrollando una narrativa más amplia. Era como si el bosque mismo susurrara secretos de un antiguo pacto entre la naturaleza y las personas que alguna vez la veneraron. Cada nueva pista profundizaba el misterio, insinuando que la herida de Sombra podría haber sido el resultado de un acto deliberado, tal vez incluso un intento de fuerzas rivales de alterar el viejo equilibrio. La idea lo inquietaba. ¿Alguien había herido intencionadamente al lobo para enviar un mensaje o había un motivo aún más oscuro detrás de los acontecimientos? Una noche, cuando David estaba sentado en su estudio reflexionando sobre las pistas que se iban acumulando, recibió una llamada de un número desconocido. La voz al otro lado de la línea era baja y urgente, casi temblorosa de emoción. «Debes tener cuidado», advirtió la persona que llamaba. «Hay quienes no desean que estas viejas verdades resurjan. Protege el legado a toda costa». La críptica advertencia dejó a David con más preguntas que respuestas. ¿Quién estaba detrás de la llamada y qué legado estaban tan desesperados por mantener oculto? La tensión en su corazón creció y sintió la agitación de un destino que iba mucho más allá de su propia vida. En los días siguientes, la presión de las fuerzas externas y de su propia mente inquieta alcanzó un punto álgido. Las observaciones nocturnas de David revelaron que Sombra, a pesar de curarse lentamente, a veces fijaba la mirada en una parte lejana del bosque, como si instara en silencio a David a seguirlo. El comportamiento del perro herido, que antes era un símbolo de vulnerabilidad, ahora parecía transmitir mensajes deliberados, un lenguaje codificado que insinuaba secretos encerrados en los árboles centenarios y en los claros olvidados de la naturaleza. Cada prueba, las huellas deliberadas, la tela rasgada, los rastros de sangre, la nota anónima, los sueños espectrales y la llamada telefónica críptica, convergían para formar un mosaico de intriga. David se dio cuenta de que el destino de Shadow, y tal vez el alma misma de la naturaleza, estaba ligado a un legado que había estado esperando a que él lo reclamara. El misterio que se iba desvelando ya no trataba solo de curar a un animal herido. Se trataba de desentrañar los hilos de una antigua historia de esperanza, sacrificio y el vínculo eterno entre el hombre y la naturaleza. En esa atmósfera cargada de incertidumbre y revelaciones incipientes, la determinación de David se endureció. Sabía que los siguientes pasos en su investigación requerirían no solo sus habilidades como cazador y rastreador, sino también el coraje para enfrentarse a verdades que durante mucho tiempo habían estado envueltas en mitos. Los susurros del bosque, los mensajes espectrales y las señales ominosas apuntaban a un clímax que se acercaba rápidamente,
un momento en el que el legado oculto quedaría finalmente al descubierto y se revelaría la verdadera naturaleza del sufrimiento de Shadow. A raíz de los misteriosos acontecimientos en su cabaña y del inquietante descubrimiento de la etiqueta simbólica de Shadow, el viaje de David comenzó a cruzarse con vidas e historias que ampliaron el alcance del misterio. Su experiencia ya no era un incidente aislado, sino que se estaba convirtiendo rápidamente en un nexo de recuerdos compartidos, viejas leyendas y cálculos personales que lo conectaban con el alma misma de la naturaleza y su comunidad. Una tarde fría, mientras David revisaba su diario en el rincón tranquilo de su cabaña, recibió una visita inesperada de Hank, el viejo trampero que había conocido antes. Hank, con su rostro curtido y su voz ronca, reveló que había presenciado más de lo que había dejado entrever. Mientras tomaban una taza de café amargo en el caluroso y estrecho espacio de la cocina de David, Hank habló de extraños sucesos ocurridos en el bosque durante las últimas semanas. Luces inexplicables que danzaban entre los árboles y huellas de animales inusuales que no coincidían con ninguna especie conocida en la zona. He visto huellas que parecen haber sido hechas por una criatura mucho más grande que cualquier lobo, confió Hank. Su relato, mitad superstición local y mitad preocupación genuina, sugería que el misterio que rodeaba a Shadow era parte de algo mucho más grande, una alteración en el antiguo equilibrio de la naturaleza que había sido olvidado durante mucho tiempo. Al mismo tiempo, un encuentro casual en la tienda local profundizó la intriga. Linda, la vecina que había mencionado avistamientos cerca de la granja abandonada, reconoció a David inmediatamente mientras llenaba su carrito con suministros de invierno. En voz baja, relató una conversación con su abuela sobre Hope's Haven, una antigua granja conocida por ser el escenario de muchas leyendas locales inquietantes. Su abuela había hablado de un ritual de tiempos pasados, cuando un perro guardián aparecía para señalar un punto de inflexión en la fortuna de la comunidad en tiempos de conflicto. El recuerdo de Linda resonó en David, y no pudo evitar preguntarse si el rastro de huellas que había descubierto estaba relacionado con este lugar legendario. De vuelta en su cabaña, mientras David estudiaba detenidamente la carta anónima firmada por Grace y releía las crípticas palabras que le instaban a proteger el legado de los corazones rotos, sus pensamientos se dirigieron a su propia historia familiar. Se puso en contacto con su prima lejana Elena, cuyas cartas habían pintado durante mucho tiempo el retrato de una familia inmersa en la tradición de la naturaleza. En una larga conversación telefónica, que se prolongó hasta bien entrada la noche, Elena recordó historias de su infancia, una época en la que los mayores hablaban de un deber sagrado transmitido de generación en generación, la responsabilidad de cuidar a los heridos y a los perdidos en el mundo natural. Nuestra familia siempre fue algo más que cazadores, le dijo en voz baja. Éramos guardianes de algo antiguo y vital. Creo que la aparición de este lobo es una llamada para que recordemos ese legado. Las palabras de Elena no solo le ofrecieron a David una profunda sensación de conexión, sino que también profundizaron su determinación de descubrir la verdad detrás de la herida de Shadow. A medida que la narrativa comenzaba a entrelazar estos hilos dispares, David notó un creciente revuelo en línea en torno a las publicaciones de su blog. Sus relatos detallados de las misteriosas huellas, los inquietantes mensajes anónimos y los sueños espectrales habían provocado una avalancha de experiencias compartidas por lectores de toda la región. Un comentario de un usuario llamado Foresteco detallaba un encuentro personal con un animal moribundo que había aparecido durante un momento igualmente turbulento de su vida, una historia que reflejaba muchos de los temas con los que David estaba lidiando. Otros hablaban de símbolos antiguos y rituales olvidados, sugiriendo que el mundo natural a veces elegía a individuos para que fueran testigos de sus secretos perdurables. Estas interacciones digitales proporcionaron consuelo y más pruebas de que David no estaba solo en la experiencia de estos extraños fenómenos. Incluso entre las filas de las autoridades locales se estaba desarrollando un debate silencioso. Algunos funcionarios, alarmados por el creciente número de avistamientos de animales salvajes y la posible alteración del orden público,
abogaban por un enfoque más intervencionista. Mientras tanto, otros, influenciados por los apasionados testimonios de los miembros de la comunidad y las convincentes pruebas que David estaba reuniendo, empezaron a cuestionarse si las políticas modernas eran adecuadas para hacer frente a fenómenos arraigados en la tradición antigua. Este conflicto interno entre las autoridades subrayaba la lucha más amplia entre el mundo racional y moderno y los misterios ancestrales que seguían dando forma al paisaje local. En medio de estas subtramas en evolución, un patrón sutil pero persistente comenzó a surgir del comportamiento de Sombra. Varias noches, el lobo herido fijaba la mirada en dirección a la antigua granja, como si en silencio le hiciera señas a David para que lo siguiera. Junto con la nota anónima y la imagen críptica de la granja que le enviaron, estas señales sugerían que el sufrimiento de Shadow podría haber sido orquestado, tal vez como parte de una señal ritual destinada a reavivar un legado perdido. La idea era inquietante y fascinante a la vez. Podría ser que la lesión de Shadow no fuera solo el resultado de un encuentro fortuito, sino el producto de un acto deliberado destinado a despertar recuerdos latentes y reavivar lazos comunitarios. En respuesta, David decidió organizar una pequeña reunión informal con algunos de los entusiastas del folclore local con los que se había conectado en línea. En un modesto salón comunitario, alrededor de tazas de té tibio, un grupo de personas, desde ancianos locales hasta jóvenes excursionistas curiosos, compartieron sus propias anécdotas de encuentros inexplicables con animales y susurraron leyendas de espíritus guardianes. Un anciano recordó cómo un animal herido había aparecido una vez durante un momento de crisis personal, uniendo a una comunidad fracturada en actos de amabilidad silenciosa. Una joven relató un sueño en el que un lobo espectral la guiaba hacia un lugar seguro durante una tormenta. Estas historias íntimas, entrelazadas con las propias experiencias de David, comenzaron a formar una narrativa colectiva que trascendía la tragedia individual. Pintaban un cuadro de un mundo natural que, a su misteriosa manera, se acercaba para sanar y unificar a aquellos que estaban dispuestos a escuchar. Con cada nueva conexión, ya fueran los relatos crípticos de Hank, los recuerdos de Linda sobre Hope's Haven, las percepciones familiares de Elena o las voces que surgían de su comunidad en línea, David sentía que las capas del misterio se profundizaban. El lobo herido se había convertido en un catalizador, uniendo hilos dispares de leyenda, memoria y preocupación moderna en un único tapiz de intriga y esperanza. Sin embargo, a pesar de todos los progresos que había hecho, surgían más preguntas. ¿Quién estaba orquestando estos acontecimientos? ¿Cuál era la verdadera naturaleza del legado que insinuaba el sufrimiento de Shadow? ¿Podría la comunidad, dividida entre el escepticismo y la reverencia, aceptar alguna vez plenamente una verdad que desafiaba la explicación convencional? En el tranquilo período posterior a estas reuniones, cuando el suave resplandor del crepúsculo dio paso a la oscuridad que se avecinaba, David se sentó junto a su ventana, reflexionando sobre la red interconectada de subtramas que ahora definía su viaje. Cada leyenda susurrada, cada recuerdo compartido y cada prueba tangible, desde la misteriosa etiqueta hasta las enigmáticas huellas, lo acercaban a una verdad que yacía oculta en la intersección del pasado y el presente. Era una verdad que prometía remodelar no solo su propia comprensión de la naturaleza, sino también el destino colectivo de la comunidad. A medida que la investigación de David se profundizaba, los hilos entrelazados del folclore, los recuerdos personales y el escepticismo moderno comenzaron a chocar de una manera que amenazaba con destrozar la frágil unidad que se estaba formando dentro de su comunidad. Las misteriosas circunstancias que rodearon la herida de Shadow y la consiguiente cascada de pruebas que vinculaban al lobo herido con un antiguo legado, habían provocado no solo una sincera admiración, sino también amargas divisiones entre los residentes locales y las autoridades. En una reunión municipal crucial, celebrada en el centenario centro comunitario, las voces se hicieron cada vez más fuertes y polémicas. Por un lado, los tradicionalistas y los entusiastas del folclore argumentaban apasionadamente
que Shadow no era una mera víctima perdida, sino un mensajero sagrado, un guardián renacido para sanar una comunidad fracturada. La que será. Jenkins, una venerable residente con décadas de recuerdos, relató historias de animales guardianes que, en tiempos de crisis, habían inspirado a los vecinos a unirse y apoyarse mutuamente. Este lobo, declaró entre lágrimas, es un recordatorio de que incluso en nuestros momentos más oscuros, la naturaleza trae esperanza y unidad. Su apasionada súplica resonó profundamente en aquellos que anhelaban volver a una época en la que se honraban los misterios de la naturaleza. En contra de esta opinión se encontraban los funcionarios locales y los ciudadanos pragmáticos que sostenían que la seguridad pública debía seguir siendo primordial. El señor Hargrove, un concejal severo, afirmó: «Aunque entiendo el valor sentimental que tienen estas leyendas, debemos recordar que vivimos en un mundo moderno gobernado por reglas. No podemos permitir que nuestras supersticiones prevalezcan sobre las preocupaciones prácticas. Si un animal herido deambula por nuestras calles, representa un riesgo que simplemente no podemos ignorar». Su llamamiento a medidas más estrictas, incluida la posible reubicación de animales callejeros, provocó tanto asentimientos de acuerdo como acaloradas objeciones, intensificando la brecha entre el pragmatismo moderno y la tradición ancestral. En medio del creciente debate, David se encontraba cada vez más dividido. Su propio blog se había convertido en un faro para aquellos que creían en el poder místico de la naturaleza, pero también había atraído duras críticas que desestimaban sus descubrimientos por fantasiosos y sin fundamento. Cada correo electrónico y comentario alimentaba aún más su lucha interna. Estaba atrapado entre la llamada de un legado que prometía compasión y las frías y prácticas exigencias de una comunidad que temía la disrupción. Los mensajes anónimos, advertencias crípticas para proteger el legado de los corazones rotos y preservar la verdad ancestral, no hicieron más que agravar el conflicto. Insinuaban la existencia de fuerzas ocultas o un acto deliberado detrás de la lesión de Shadow, lo que planteaba inquietantes preguntas sobre si alguien estaba tratando de suprimir o controlar esta narrativa sagrada. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las viejas ventanas del centro comunitario y los truenos retumbaban en la distancia, la tensión alcanzó su punto álgido. Durante la reunión, estalló un acalorado intercambio cuando una reportera de un periódico local, Emily Rivera, presentó su última revelación. Reveló detalles de registros archivados que apuntaban a una serie de incidentes similares en el pasado. Historias de animales guardianes heridos que aparecían en tiempos de conflicto comunitario. Sus hallazgos, que incluían fotografías de un perro con un parecido sorprendente a Shadow y extractos de diarios antiguos escritos por residentes desaparecidos hace mucho tiempo, desafiaban la narrativa de las autoridades. «Estos no son actos aleatorios de la naturaleza», insistió Emily, con la voz temblando de pasión. «Son señales de nuestro pasado que nos instan a recordar quiénes somos y a curar las profundas heridas de nuestra comunidad». El debate se volvió tan intenso que las fuerzas del orden locales se vieron obligadas a intervenir, anunciando planes para aumentar las patrullas e incluso considerar la reubicación de animales callejeros en la zona para restablecer el orden. Este anuncio, destinado a abordar las preocupaciones de seguridad, fue recibido con una reacción inmediata por parte de muchos residentes que lo vieron como una amenaza a su patrimonio cultural, un acto final y desesperado que podría romper la conexión misma con el antiguo legado que tanto apreciaban. En medio del caos, las propias emociones de David se desbordaron. En un momento de cruda vulnerabilidad, se puso de pie ante la asamblea y relató su viaje personal con Shadow, desde el impacto de esa noche inicial hasta la profunda transformación que había experimentado mientras cuidaba del lobo herido. «Sombra es más que un animal herido», suplicó David, con la voz resonando en la sala abarrotada. «Es un testimonio vivo de nuestros valores olvidados, un símbolo del vínculo profundo e inquebrantable entre el hombre y la naturaleza. Si lo perdemos, si borramos esta conexión, perdemos una parte de nosotros mismos». Sus palabras,
pronunciadas con sinceridad, resonaron en la sala, provocando tanto lágrimas como asentimientos. Cuando la reunión se suspendió en una mezcla de silencio incómodo y susurros fervientes, la comunidad estaba al borde de una decisión que daría forma a su futuro. El debate había polarizado las opiniones y enfrentado la tradición con la modernidad. La amenaza inminente de la intervención oficial había llevado el asunto a un punto de inflexión crítico. El destino de Shadow, y por extensión, el legado sagrado que representaba, pendía precariamente de un hilo. En los días siguientes, las tensiones continuaron latentes. David recibió más mensajes anónimos que reforzaban la urgencia de preservar el antiguo legado, mientras que los medios de comunicación locales seguían avivando el fuego con titulares sensacionalistas e informes de investigación en profundidad. La comunidad fracturada se enfrentaba ahora a una encrucijada: atender la llamada de su pasado colectivo y abrazar el poder curativo de los misterios de la naturaleza, o retirarse a la seguridad de un orden moderno y aséptico que dejaba poco espacio para la maravilla. David sabía que la siguiente fase de su viaje exigiría algo más que una cuidadosa observación y una tranquila reflexión. Requeriría una confrontación decisiva tanto con las fuerzas externas del control burocrático como con los demonios internos de una comunidad atrapada entre el mito y la realidad. Con cada prueba, cada súplica apasionada y cada crítica dura, se preparaba el escenario para un momento culminante en el que se revelaría la verdadera naturaleza del legado de Shadow. A raíz de los acalorados debates en el ayuntamiento y de las crecientes pruebas de que la presencia de Shadow estaba intrínsecamente ligada a un antiguo legado, John llegó a un punto en el que la acción decisiva ya no era opcional, sino esencial. Las autoridades locales, impulsadas por la protesta pública y las preocupaciones de seguridad, anunciaron planes para llevar a cabo un barrido exhaustivo de la zona. Su intención era capturar y reubicar a cualquier animal callejero considerado potencialmente peligroso. Para muchos en la comunidad, esta era una respuesta pragmática a un desierto impredecible, pero para John representaba una amenaza inminente para el vínculo sagrado que se había forjado inesperadamente entre el hombre y la naturaleza. Esa misma noche, bajo un cielo oscurecido por la tormenta, John tomó una decisión. Sabía que si se llevaban a sombra el frágil vínculo con las viejas costumbres, el legado que su padre había insinuado y la silenciosa llamada a la compasión, se perdería para siempre. Con el viento aullando y la lluvia azotando las ventanas de la cabaña, tomó una decisión fatídica. Se enfrentaría a las fuerzas que estaban detrás de la inminente intervención y lucharía por el derecho a honrar este testimonio vivo de la misericordia de la naturaleza. John organizó una pequeña y urgente reunión con miembros del grupo de trabajo del legado, un grupo compuesto por expertos locales en vida silvestre, ancianos de la comunidad y funcionarios comprensivos que habían venido a ver al lobo herido como algo más que una víctima de la naturaleza. En el interior del centro comunitario, estrecho y con luz parpadeante, las voces subían y bajaban en un debate turbulento. Sombra es nuestra conexión con las viejas costumbres, argumentó John apasionadamente. No es simplemente un animal herido, es un símbolo de un pacto olvidado entre nuestro pueblo y la tierra. Un recordatorio de que la compasión y el respeto por la naturaleza son tan vitales como cualquier ley. Sus palabras, llenas de emoción, chocaban con los tonos severos y mesurados del concejal Hargrove, que insistía: la seguridad y el orden deben ser lo primero. No podemos permitir que los sentimientos se antepongan al sentido común. La reunión se convirtió en un campo de batalla de ideologías, donde la tradición luchaba contra la regulación moderna. En medio de la acalorada discusión, un giro inesperado profundizó el conflicto. Un aviso anónimo, entregado por un mensajero en la puerta, contenía pruebas condenatorias. Una serie de fotografías y cartas antiguas que narraban el legado de los animales guardianes en la región. Los documentos revelaban que, décadas atrás, un lobo venerado había aparecido en la casa de un cazador local durante una época de crisis, y su milagrosa recuperación había ayudado a sanar a una comunidad fracturada por la pérdida.
La revelación tocó la fibra sensible de muchos en la sala. Para aquellos que se habían aferrado durante mucho tiempo a las viejas leyendas, confirmó que Shadow no era un incidente aislado, sino parte de una tradición recurrente, casi sagrada. Esta evidencia obligó incluso a algunos de los funcionarios escépticos a hacer una pausa y reconsiderar la narrativa que habían descartado tan rápidamente. Con las nuevas pruebas presentadas, el ambiente en la reunión cambió. La apasionada súplica de John ahora estaba respaldada por artefactos tangibles del pasado, un legado que no podía ignorarse. Los miembros del grupo de trabajo comenzaron a abogar por una respuesta más mesurada, una que retrasara cualquier reubicación inmediata de Shadow hasta que se pudiera llevar a cabo una investigación completa, asegurando que se preservara la importancia simbólica del lobo guardián. Debemos honrar nuestra historia, declaró un anciano miembro de la comunidad con la voz temblorosa por la emoción. Olvidar nuestras raíces solo conducirá a una mayor desconexión y dolor. Sin embargo, la tensión estaba lejos de resolverse. Las fuerzas del orden locales, obligadas por los mandatos modernos, sostenían que si la situación se agravaba aún más, no tendrían más remedio que intervenir. La dualidad de preservar la antigua tradición y adherirse a las normas de seguridad contemporáneas creó una presión casi insoportable sobre la comunidad. Las entradas del blog de David ya habían suscitado un debate regional, y la opinión pública estaba dividida entre los que se aferraban al misticismo del pasado y los que estaban a favor de un enfoque estricto y sensato de la gestión de la vida silvestre. En medio de esta vorágine ideológica, John dio un paso decisivo. Con la convicción nacida tanto de la experiencia personal como del peso de la verdad ancestral, propuso la formación de un Comité de Supervisión del Patrimonio. Este comité estaría formado por líderes comunitarios, expertos en vida silvestre e historiadores locales, y su misión sería investigar el contexto completo de la aparición de Shadow y garantizar que cualquier acción tomada respetara tanto los protocolos de seguridad modernos como el legado profundamente arraigado de los animales guardianes. No debemos permitir que la maquinaria de la burocracia borre el latido de nuestra historia, declaró John, con su voz resonando en la concurrida sala. Su propuesta fue recibida con una mezcla de optimismo cauteloso y escepticismo persistente, pero representaba un punto de inflexión, una promesa de que la tradición no se sacrificaría en aras de la comodidad moderna. Cuando se levantó la sesión, el futuro pendía de un delicado equilibrio. La decisión de retrasar la intervención y llevar a cabo una investigación exhaustiva había dividido las opiniones, pero también había reavivado el sentido de propósito entre aquellos que creían en las viejas costumbres. Aquella tormentosa noche, mientras la lluvia golpeaba las calles y la comunidad luchaba con visiones contradictorias, John estaba solo frente a su cabaña, con el eco de la reunión aún resonando en sus oídos. Miró a Shadow, cuyos ojos ahora tenían un rayo de esperanza en medio del dolor persistente, y sintió una abrumadora responsabilidad de proteger no solo al lobo herido, sino al legado que encarnaba. En ese momento, John decidió que su viaje estaba lejos de terminar. El enfrentamiento en el ayuntamiento había preparado el escenario para una expedición más profunda y desafiante al corazón mismo del pasado de su comunidad. Una búsqueda para desenterrar las verdades olvidadas que vinculaban lo salvaje con el espíritu humano. Con renovada determinación y un claro sentido de propósito, se comprometió a continuar su investigación, a documentar cada prueba y a erigirse en guardián del legado que una vez había sido el deber sagrado de su padre. Las decisiones tomadas esa noche repercutirían en la comunidad, determinando si el antiguo vínculo entre el hombre y la naturaleza podría revivir en un mundo moderno. Aquella noche, mientras el viento aullaba afuera y la lluvia golpeaba implacablemente contra las viejas ventanas del centro comunitario, la tensión en la ciudad alcanzó su punto de ruptura. La acalorada reunión del ayuntamiento, con sus feroces debates sobre la tradición frente a la modernidad, había dejado a todos al borde del abismo. La formación del Comité de Supervisión del Patrimonio fue aprobada solo bajo protesta,
y la amenaza de intervención de las fuerzas del orden locales se cernía como una nube oscura sobre la frágil unidad que había comenzado a surgir. En las horas de silencio antes del amanecer, John se encontró solo de pie frente a su cabaña. El frío de la tormenta se mezclaba con la adrenalina de los acontecimientos del día. Cada fibra de su ser latía con la energía bruta de un conflicto no resuelto, una batalla entre el antiguo legado de los animales guardianes y los mandatos impersonales de los modernos protocolos de seguridad. Sus ojos, cansados pero decididos, se posaron en Shadow, que ahora descansaba cerca de la puerta. El lobo herido, a pesar de su dolor, mantenía una mirada firme, casi desafiante, que hablaba de una resistencia inquebrantable. En ese momento, el símbolo del pasado, grabado en las viejas fotografías, la etiqueta descolorida y las leyendas susurradas, pareció cargar el aire que lo rodeaba. Mientras la tormenta arreciaba, John recordó los acalorados intercambios en el ayuntamiento, las súplicas entre lágrimas de los ancianos de la comunidad, las severas declaraciones de los miembros del consejo como el Sr. Hargrove y las apasionadas efusiones de las personas que creían que el lobo herido era un mensajero sagrado. Los chivatazos anónimos, los mensajes crípticos y las viejas cartas firmadas por Grace resonaban en su mente como un cántico olvidado hace mucho tiempo. Cada voz, cada recuerdo, convergían para formar una única y abrumadora verdad. El legado del perro guardián estaba en juego, y con él, el futuro de la conexión de la comunidad con la naturaleza. Decidido a reclamar su derecho en esta saga en desarrollo, John decidió que el siguiente paso tendría que ser un acto final y audaz, un viaje al corazón del bosque donde nacieron las leyendas. El Comité de Supervisión del Patrimonio había mencionado un claro sagrado cerca de un roble antiguo, del que se rumoreaba que había sido el lugar de reuniones rituales siglos atrás. Era allí donde las viejas fotografías y los relatos escritos a mano insinuaban que el perro guardián había aparecido una vez en toda su majestuosidad, uniendo a la comunidad en tiempos de desesperación. Ahora, con la tormenta intensificándose, John se sintió obligado a visitar este terreno sagrado, convencido de que las respuestas al sufrimiento de Shadow y tal vez a todo el legado yacían ocultas entre los árboles centenarios. Vestido con una gastada chaqueta de cuero y con su cámara y su diario en la mano, John se adentró en la tempestuosa noche. El camino era traicionero, envuelto en la oscuridad y velado por el rugido del viento. Cada paso que daba hacia el bosque se sentía cargado de destino. Los árboles, con sus ramas balanceándose violentamente en el vendaval, parecían inclinarse como si quisieran susurrar secretos olvidados. Los destellos de los relámpagos revelaban breves vislumbres de símbolos tallados en la corteza, runas que coincidían con las de la vieja etiqueta, confirmando que las leyendas no eran simples cuentos, sino un lenguaje vivo de la naturaleza. En lo más profundo del bosque, John finalmente llegó al claro. Allí, en el centro, se alzaba un enorme y antiguo roble, con sus nudosas ramas extendidas como los dedos del tiempo. El claro estaba inquietantemente silencioso, excepto por el murmullo lejano de la tormenta. Bajo el roble, los restos de viejos mojones de piedra y tallas descoloridas atestiguaban rituales realizados hace mucho tiempo. En la atmósfera cargada, cada elemento, el antiguo roble, los símbolos tallados, la lluvia torrencial, parecía converger hacia un único momento culminante. Cuando John se acercó al roble, el corazón le latía con fuerza. Casi podía oír el eco de la voz de su padre, el suave susurro de viejas leyendas que le instaban a recordar quién es. En ese espacio silencioso y sagrado se produjo una repentina quietud. El viento se calmó por un instante y el bosque contuvo la respiración. En ese momento, Sombra se agitó en el borde del claro. El lobo herido, ahora aparentemente revigorizado por la energía cargada del antiguo lugar, levantó la cabeza y dejó escapar un aullido bajo y resonante. Era un sonido que trascendía lo físico, un grito primario que salvaba la brecha entre el pasado y el presente. En ese instante culminante, John sintió una abrumadora oleada de claridad. La convergencia de su viaje personal,
el legado de los animales guardianes y la feroz lucha de la comunidad se cristalizaron ante él. Se dio cuenta de que este momento no se trataba solo de preservar a Shadow o de honrar un antiguo pacto, sino de recuperar una parte del alma humana que la modernidad había olvidado hace mucho tiempo. El rugido de la tormenta, los ecos espectrales de voces antiguas y el inquietante llamado del lobo formaron una sinfonía que agitó las profundidades de su ser. Allí de pie, bajo el roble centenario, empapado por la lluvia e iluminado por los ocasionales destellos de los relámpagos, John decidió que no permitiría que las fuerzas de la burocracia o la indiferencia apagaran la sagrada llama de la compasión. Con manos temblorosas, abrió su diario y comenzó a registrar este momento final, un testimonio del poder perdurable de lo salvaje y de la frágil esperanza que se había reavivado en su corazón. En ese momento de máxima tensión, mientras el viejo roble era testigo silencioso de la convergencia del mito, la memoria y la lucha moderna, John supo que la verdad del legado del perro guardián y el profundo significado detrás del sufrimiento de Shadow estaban a punto de ser revelados. El destino de la conexión de la comunidad con la naturaleza estaba ahora en juego, y los próximos pasos determinarían si el antiguo vínculo entre el hombre y la naturaleza podía ser restaurado. Aquella noche, mientras la tormenta arreciaba y el viento aullaba como los gritos de almas olvidadas, John se encontró al borde de una revelación que alteraría su vida para siempre. En su aislada cabaña, el mundo que una vez le fue familiar se había transformado en un reino donde el mito y la realidad convergían. Cada momento de las últimas semanas, cada leyenda susurrada, cada fragmento de un legado perdido hace mucho tiempo y todas las pruebas del inquietante mensaje del lobo herido le habían llevado a este instante decisivo. El lobo moribundo, al que John había llamado Sombra, yacía en un rincón tranquilo de la cabaña. Sus respiraciones superficiales y sus gemidos suaves y entrecortados creaban un sombrío contrapunto a la tempestad exterior. Los ojos de John, enrojecidos pero resueltos, estaban fijos en Shadow mientras recordaba el sorprendente descubrimiento de la etiqueta grabada, un símbolo que vinculaba a la criatura directamente con el legado oculto de su padre. En ese momento, el peso de décadas de historia familiar tácita se abatió sobre él como una avalancha. Era como si el espíritu de su padre, un venerado guardián de la naturaleza, hubiera regresado a través de Shadow para transmitir un mensaje final que le cambiaría la vida. Con manos temblorosas, John recuperó el diario descolorido y los registros encuadernados en cuero que había reunido con esmero. Las páginas del diario estaban llenas de las crípticas anotaciones de su padre, relatos de reuniones secretas y susurradas promesas de un pacto sagrado entre su linaje y la naturaleza. Una anotación, escrita con una letra cuidadosa y mesurada, decía: «Cuando el guardián caiga, que su memoria encienda la llama de la esperanza en los que queden». Estas palabras resonaron en la mente de John mientras se arrodillaba junto a Sombra. Ya durante años había vivido como un cazador, inflexible, distante, un hombre de fría practicidad. Ahora, enfrentado al innegable dolor en los ojos de esta criatura herida, se vio obligado a afrontar una verdad que había negado durante mucho tiempo, que la fuerza podía templarse con compasión y que el legado de lo salvaje no se trataba simplemente de supervivencia, sino del poder curativo de la empatía. Afuera, la tormenta continuaba su implacable asalto, y los relámpagos iluminaban momentáneamente la oscura extensión del bosque. En esa luz parpadeante, John casi podía ver el contorno espectral de su padre, una presencia gentil que lo instaba a recordar quién era y quién debía ser. El rugido del viento y el golpeteo de la lluvia parecían llevar las voces de antepasados lejanos, cuyos murmullos se mezclaban con los aullidos primarios de lejanos lobos. La energía en bruto de esa noche, la convergencia de la furia de la naturaleza y los delicados susurros de la memoria ancestral crearon una atmósfera tan cargada que cada respiración se sentía como una comunión con el pasado. En un arrebato de determinación, John extendió la mano y acunó suavemente la cabeza de Sombra,
sintiendo el frágil calor de la vida a pesar del terrible estado de la criatura. «Recuerdo», murmuró con la voz quebrada por una mezcla de dolor y determinación, «recuerdo la promesa, el legado que llevas y el deber que ahora debo asumir». Sus palabras suaves y temblorosas en el aire tormentoso. No solo eran una promesa de cuidar de Sombra, sino un voto de recuperar la herencia que había quedado enterrada bajo años de endurecidos instintos de supervivencia. En ese momento, un brillo suave y etéreo comenzó a formarse cerca de la puerta de la cabaña, débil al principio, pero creciendo en intensidad. Era como si la tormenta se hubiera abierto para revelar una visión, la imagen espectral de su padre, con los ojos llenos de una bondad de otro mundo, extendiendo una bendición silenciosa. La aparición no habló con palabras, pero su presencia fue una llamada de atención, un recordatorio de que la esencia de lo salvaje, la profunda y duradera conexión entre el hombre y la naturaleza, seguía muy viva. El corazón de John latía con fuerza al darse cuenta de que el lobo moribundo no era simplemente una víctima de la naturaleza, sino un emisario final, que tendía un puente entre las viejas costumbres y el momento presente. En ese momento culminante, la tormenta pareció amainar. La cacofonía del viento y la lluvia dio paso a un silencio profundo, casi sagrado. John sintió que todas las lecciones de su vida convergían en este único punto de verdad. Entendió, con una claridad que trascendía la lógica, que su existencia estaba ahora irrevocablemente entrelazada con el legado de los animales guardianes, un legado que exigía tanto fuerza como ternura. La conmoción de esa revelación, tan abrumadora y transformadora, le hizo llorar, no de desesperación, sino de liberación catártica. Con una respiración profunda y firme, John tomó una decisión. Honraría la memoria de su padre y el deber sagrado de su linaje, comprometiéndose a proteger el delicado equilibrio entre la humanidad y la naturaleza. Mientras el resplandor espectral se desvanecía en la luz del amanecer y las respiraciones entrecortadas de Shadow se hacían cada vez más débiles, John susurró una promesa en la quietud del nuevo día. «Llevaré adelante este legado, con todo su dolor y su esperanza, y dejaré que la naturaleza guíe cada uno de mis pasos». Así, cuando la tormenta amainó y la primera luz de la mañana se abrió paso por el horizonte, John salió de su cabaña con Shadow en brazos, un hombre transformado, un cazador renacido como guardián. La verdad que lo había sacudido hasta la médula ahora encendía una ardiente determinación de preservar el antiguo vínculo entre el hombre y la naturaleza, una promesa de que, incluso ante la inevitable pérdida, la esperanza y la compasión perdurarían. En el suave resplandor de la madrugada, cuando los últimos ecos de la tormenta se desvanecieron en el suave murmullo de un nuevo día, John salió de su cabaña cambiado para siempre. El viaje que comenzó con el inquietante aullido de un lobo moribundo en su puerta había desentrañado los hilos de su pasado y remodelado la esencia misma de su identidad. Ya no era simplemente un cazador empedernido, definido únicamente por el instinto y la supervivencia. En cambio, había llegado a encarnar un legado más profundo, un deber sagrado de honrar el antiguo vínculo entre el hombre y la naturaleza. Los acontecimientos de esa fatídica noche, desde el momento en que Shadow, el nombre que le había dado al lobo herido, apareció en su umbral, habían despertado algo largamente latente en el corazón de John. Cada toque cuidadoso, cada acto de cuidado compasivo, había sido un paso en el arduo camino hacia el redescubrimiento de los valores que su padre una vez apreció. La etiqueta grabada, las entradas descoloridas del diario que relataban pactos secretos y la visión espectral de su padre habían convergido para formar una verdad innegable. Había más en la vida, en la naturaleza, que la búsqueda implacable de presas. Había un legado de empatía y protección, un legado que había guiado a generaciones anteriores a él y que ahora le invitaba a recuperar su papel de guardián del delicado equilibrio de la naturaleza. En los días siguientes, la cabaña de John se convirtió en un tranquilo santuario de reflexión. Transformó su existencia, que antes era solitaria, en una de compromiso con la comunidad y con un propósito. Su diario personal,
lleno de observaciones detalladas de la recuperación de Shadow y de su propia transformación interior, se convirtió tanto en un registro de su viaje como en un testimonio del poder de la compasión. Cada página narraba su creciente comprensión, que la naturaleza no era simplemente un campo de batalla de supervivencia, sino también un reino de curación, donde incluso las almas más heridas podían encontrar una oportunidad de sanar. La noticia de la extraordinaria transformación de John se fue extendiendo lentamente por la comunidad local. Los vecinos, que antes lo consideraban un cazador solitario y pragmático, empezaron a ver a un hombre con el corazón abierto, un hombre que había salvado la brecha entre las brutales realidades de la casa y las tiernas necesidades de una criatura herida. En las reuniones locales, su historia resonó profundamente en aquellos que también habían experimentado momentos de gracia inesperada en medio de las dificultades. Muchos recordaban historias de animales guardianes que habían aparecido en momentos de crisis, uniendo a las personas a través de actos de bondad y dolor compartido. Estos recuerdos comunitarios, transmitidos en conversaciones susurradas y testimonios llorosos, entrelazaron los hilos del folclore local y la experiencia personal, afirmando que el viaje de John era parte de algo mucho más grande que él mismo. Animado por la creciente oleada de apoyo, John decidió llevar su recién descubierta comprensión más allá de las paredes de su cabaña. Comenzó a colaborar con historiadores locales, expertos en vida silvestre e incluso funcionarios escépticos para poner en marcha una iniciativa destinada a preservar el antiguo legado de la comunidad. Juntos, organizaron una exposición titulada Guardianes de la Naturaleza, que mostraba artefactos históricos, fotografías y entradas de diarios que relataban las tradiciones, olvidadas hace tiempo, de cuidar la naturaleza y honrar sus espíritus. La exposición no solo celebraba el vínculo perdurable entre el hombre y el animal, sino que también suscitó una conversación más amplia sobre la importancia de la empatía y la administración en un mundo en rápida evolución. Durante este periodo de curación y renovación, John continuó cuidando de Shadow con una dedicación inquebrantable. El lobo, una vez herido, aunque marcado por su terrible experiencia, comenzó a recuperar fuerzas y sus ojos reflejaban una tranquila resistencia que inspiraba a todos los que lo veían. Cada día que pasaba con Shadow, reafirmaba el compromiso de John de proteger la frágil y sagrada conexión que representaba el animal. En el simple acto de cuidar a una criatura herida, había descubierto la profunda verdad de que la compasión no era una debilidad, sino una fuerza poderosa capaz de transformar vidas y comunidades. Ahora, mientras la primera luz de la mañana iluminaba el paisaje bañado por el rocío, John salió con Shadow a su lado, un hombre renacido. Su corazón, una vez endurecido por años de búsqueda solitaria, ahora latía con la tranquila promesa de redención y renovación. Había abrazado el legado de su padre y el antiguo pacto con la naturaleza, un pacto que exigía fuerza y ternura. Al hacerlo, no solo había encontrado la curación para sí mismo, sino que también se había convertido en un faro de esperanza para una comunidad que anhelaba reconectarse con sus raíces más profundas. Gracias por acompañarnos en este viaje transformador, un viaje de descubrimiento, curación y el poder atemporal de la compasión. Si la historia de John te ha llegado al corazón y te ha inspirado a buscar los legados ocultos en tu propia vida, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta a este video y comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Mantente atento a más historias que exploran las profundas conexiones entre nuestro pasado y el mundo natural, y sigamos celebrando el vínculo duradero entre el hombre y la naturaleza.